Estamos en vivo. Bienvenidos a este webinar de horticultura. Ha habido mucho interés en este seminario web y tenemos participantes que se han unido de todo el mundo. En breve iniciaremos. Hablo sobre nosotros. Mi nombre es Jens Antoms, soy el director de ventas para la línea de productos Aranet IoT en Safténica y nuestro invitado de hoy es Andris Stocks. Andris es nuestro experto en horticultura. Él ayuda a las empresas de horticultura a aumentar su productividad a través de la interpretación de los datos y la adaptación de las estrategias de cultivo. El propósito de este webinar es explicar cómo se pueden aplicar los sensores Aranet desde una perspectiva ergonómica. Aunque los sensores inalámbricos inteligentes con tecnología del Internet de las Cosas se pueden aplicar en los invernaderos y los datos pueden ser recolectados y monitoreados a través de la interfaz en la nube, la pregunta que siempre surge es, ¿cómo interpretar los datos? ¿Qué hago con los datos? ¿Qué es lo más práctico? ¿Qué acciones se pueden tomar o cómo puedo utilizar los datos en la práctica con mis operaciones? Andris lo explicará en su presentación. El formato del webinar de hoy es el siguiente. Procederemos con la presentación de Andris, después vamos a proporcionar respuestas preparadas a las preguntas que se han presentado antes del webinar, y finalmente responderemos a las preguntas que se escriban a través del chat durante el webinar. Así que todos ustedes, por favor, siéntanse libres de enviar las preguntas que tienen y estas serán comentadas al final del webinar. Así que ahora, Andris, la palabra es tuya. Hola, mi nombre es Andris Stocks. Algunos de ustedes me conocen, otros no, pero estoy encargado en la línea de horticultura ya desde hace más de 15 a 20 años. No recuerdo muy bien. Lo que sí puedo recordar es la primera vez que fui al invernadero de tomates en Hawái. Desde ese momento decidí que eso era a lo que me dedicaría el resto de mi vida. Con respecto a la presentación y su alcance, pues es difícil cubrir en estos 40 minutos todo el conocimiento que he adquirido sobre los sensores y el trabajo con ellos. Así que por favor siéntanse libres de escribir sus preguntas en el chat y trataré de responderlas todas en el tiempo de preguntas y respuestas o más tarde a través de correo electrónico. Bueno, entonces voy a hablar un poco de mí. Yo tengo una formación en horticultura y he trabajado en muchos países como experto en el uso de la luz para la compañía Leading Light Philips, utilizando luces LED desde hace ya bastante tiempo. Y así básicamente crecí con esta empresa, Philips, pues agradeciéndoles mucho por toda la experiencia y lo que tengo en este momento. Pero bueno, también surgieron un montón de preguntas que no podía responder y esa fue la razón por la que entré en el uso de sensores. La razón fue que en diferentes países hemos estado utilizando la misma variedad de plantas y han estado teniendo un rendimiento diferente. Y si la misma variedad en el mismo entorno tiene un rendimiento diferente a la que tú quieres, pues ¿cómo puedes responder a eso? Para esto están los sensores que son de gran ayuda y Aranet, que es una empresa con la que se puede trabajar en el área de medición de variables ambientales, nos permite tener todos estos sensores en una infraestructura en un entorno único, teniendo así toda la información en una estación base o tenerla ya en la nube. Con esto puedes construir alrededor de Aranet implementando diferentes APIs y construyendo tu propio software, si así lo deseas, para la interpretación de datos. Pero bueno, me gustaría proceder entonces a la presentación para explicar un poco más sobre la experiencia que tengo con estos equipos. Así que como ya he hablado sobre mí y un poco acerca de lo que hacemos y cómo trabajamos en este momento, pues hemos estado proporcionando apoyo de crecimiento a distancia para las empresas en 5 diferentes países, en un área de más de 64 hectáreas, con más de 60 compartimientos climáticos. Nuestros principales cultivos son el pepino y el tomate. Y ahora también estamos explorando opciones en grupo medicinal, en una compañía de fresa también. Y pues digamos que la dificultad de trabajar en diferentes países es que hay una diferente cultura, naturaleza y clima. Entonces, si quieres ofrecer un apoyo real al crecimiento y una ayuda real a los cultivadores, tienes que medir lo que ocurre en el invernadero.
Una de las cosas que hemos encontrado es que la temperatura del sensor del invernadero está midiendo en un punto del invernadero, es decir, no representa todo el invernadero. Y por esto es difícil comparar un invernadero que esté ubicado en Finlandia con otro que esté en Kazajistán, por ejemplo, porque la ubicación del sensor es diferente y obtendrá una lectura diferente. Pero en general, lo que tenemos que medir es que la planta crece basada en una luz disponible. Si tiene más luz, más va a crecer. Independientemente de esto, también hay otros 9 parámetros principales que se pueden medir y monitorear para ser controlados. Pero como les estaba diciendo, el más importante es la luz. Luego la combinación de humedad y CO2, los cuales serán factores útiles para entender la fotosíntesis, teniendo como resultado final un aumento de biomasa en la planta. Otra variable importante es el viento, que podría aumentar la transpiración y por ende dañar el cultivo. Pero si pasamos del ambiente superficial al suelo, los parámetros importantes son los nutrientes como la concentración del fertilizante y la disponibilidad de agua. Aquí el oxígeno es necesario para el crecimiento de las raíces y la temperatura de la zona en el área radicular. La temperatura en la superficie del suelo es importante para el desarrollo de las raíces, el control de enfermedades y la absorción de agua. Así que, ¿por qué debemos medir? ¿Por qué debemos tener sensores entonces? Pues para obtener algunas mediciones. Necesitamos saber qué está pasando con nuestras plantas, con nuestro clima, ver cómo se está comportando nuestra planta y cómo responde al entorno cambiante. La presentación de hoy será más enfocada al invernadero, aunque también se puede aplicar a cultivos de campo abierto. Yo empecé a medir para reunir información sobre la respuesta de la planta al entorno cambiante del invernadero. Cualquiera de ustedes, midiendo las respuestas de las plantas, puede construir con sus conocimientos y así diseñar, hacer ingeniería sobre cómo la planta debe ser cultivada de la manera más eficiente, en lugar de utilizar los modelos de caja negra en los que se ponen todos esos datos que reunimos en una computadora climática para que me diga cuál parámetro es mejor y está en un rango óptimo. Entonces, con nuestras propias mediciones se tiene la posibilidad de hacer una regresión y ver qué parámetros influyen realmente en el rendimiento de la planta y en el comportamiento de las plantas cuando se cambia uno de los parámetros climáticos. Cuando cambias uno de los parámetros en tu clima, necesitas medir las plantas para prever los problemas que pueden surgir y pueden llegar a darse. Puedes dar a las plantas más agua si ves que empiezan a marchitarse. También puedes ayudarles cerrando las rejillas de ventilación cuando esté demasiado seco o abriéndolas cuando haya demasiado calor. Necesitas recopilar información para eliminar el error humano que puede incidir en el resultado final de la cosecha. Si nos damos cuenta de los errores en este punto, ya puede ser muy tarde. Los problemas aparecen antes de cosecharlos, durante un periodo de crecimiento, como en el cultivo de tomates y pepinos. Este es un proceso de 65 días hasta la cosecha de fruta. Y en esos 65 días pueden pasar muchísimas cosas que podemos rastrear para saber lo que pasó exactamente. Puedes incluso identificar problemas en periodos más cortos, desde la floración hasta la cosecha en aproximadamente 14 días. Allí se puede ver lo que pasó y en la mayoría de los casos vemos que es por un error humano, o en la mano de obra o en la configuración del control climático. Entonces, esto es lo que podemos medir. Así que cuando se entra al negocio a la implementación de los sensores, la dificultad para nosotros es realmente saber cómo deberíamos proceder según los datos de esas mediciones. Nosotros empezamos con diferentes sensores de diferentes compañías, pero hay muchas cosas que necesitamos tener en cuenta si queremos empezar a realizar mediciones y si queremos empezar a comparar estos valores. Una cosa es lo que vas a medir y otra el lugar que vas a medir. ¿Vas a medir en dónde está tu planta creciendo o vas a medir el clima general en el invernadero? O incluso en almacenamientos de productos en post cosecha. Entonces, ¿cómo vas a interpretar estos datos y cómo vas a trabajar con la información? Esta es una tarea que nosotros llevamos a cabo mediante Aranet, porque en ese momento ofrecían una estación base en la que podrían añadir múltiples sensores inalámbricos en diferentes puntos.
Cuando empezamos con ARNet teníamos solo 3 sensores disponibles y luego añadimos celdas de carga, sensores de CO2 e incluso sensores del diámetro del tallo y medición de variables en el suelo. Hemos llegado ya a añadir algunos sensores más desde entonces. El cultivo en el invernadero es una tarea fácil o difícil dependiendo de cómo se mire, pero desde mi punto de vista, cuanto más conocimiento se tiene, más difícil se vuelve entender el invernadero. Controlar las perturbaciones en el invernadero no es una tarea fácil. Además, estas influyen en el rendimiento del cultivo y en el rendimiento del invernadero en general. Por ejemplo, la luz es una energía gratuita y disponible, pero al mismo tiempo también puede dañar el cultivo, así que lo mejor es vigilarla y dirigirla. Ahora, las perturbaciones externas e internas podemos medirlas gracias a los sensores ARNet. Podríamos medir todo, menos la temperatura del cielo, incluso variables que tienen menos impacto en el desarrollo de la planta y en el crecimiento. Pero en realidad deberíamos medir variables críticas como la temperatura del aire, el nivel de luz, el nivel de CO2, la radiación fotosintéticamente activa, el diámetro del tallo y diferentes variables del suelo. O incluso mirar sensores dentro y fuera del invernadero y con las líneas de tendencia de temperatura del aire y de humedad, por ejemplo, dirigir o hacer control de nebulización, ventilación, calefacción e incluso dosificación de CO2. Para mantener el clima del invernadero lo mejor posible y para obtener lo mejor del cultivo, necesitas monitorear las cosas que puedes controlar de la mejor manera posible, todo basándose en las lecturas de los sensores, lo que se puede hacer analizando esta información. Al final, el resultado es lo que cosecharemos. Los kilos de pepino, los kilos de tomate o cualquier otro tipo de cultivo que estemos manejando. Deberíamos intentar sacar el máximo provecho manteniendo los cultivos en ambientes óptimos. En algunos casos he visto sensores de CO2 de otras marcas que miden en el invernadero y debido a su configuración y cómo están construidos miden 4 minutos más o menos. Entonces mientras el CO2 se está dosificando puedes llegar a niveles muy altos o niveles muy bajos en donde ni siquiera se puede detectar estos valores. Y por ende pues no sabemos si está funcionando en absoluto el dosificador o si las lecturas están dando error. Por un lado tenemos la lectura de los sensores, estamos midiendo una temperatura, por el otro tenemos una estación climática y estamos leyendo otra temperatura, por ponerles un ejemplo. Acá ya es un punto alarmante en donde necesitamos comprobar cuál es la muestra de temperatura correcta y identificarla. Y para esto hemos probado que es mejor tener sensores calibrados para comprobar esas variables de temperatura y humedad relativa. Además vemos en algunos casos que las lecturas de temperatura en diferentes puntos del invernadero son muy variables. Aún así, estemos manejando sensores que sabemos que miden bien. Aquí entonces tenemos que decidir lo que se va a aplicar, las posibilidades para tomar acciones basadas en la estación climática o en otro tipo de sensores para conseguir el clima que queremos alrededor de nuestras plantas. La finalidad de todo esto, como les he dicho ya, es la ganancia de biomasa. El resultado del equilibrio de los parámetros del invernadero nos dará como resultado un cultivo idóneo. Además de eso, hay parámetros importantes como la distribución de la biomasa. La ganancia de biomasa dada en unidad de biomasa por unidad de tiempo es el término más comprensible financieramente, que es lo que finalmente nos interesa. Así que para eso estamos usando celdas de carga, estamos midiendo el peso de la planta y el peso del sustrato y a partir de ahí conoceremos la absorción de agua o la ganancia de biomasa por unidad de luz a 24 grados de temperatura media. Con esto podremos tener un montón de datos útiles. Se puede obtener una gran variedad de uso de las métricas. Por ejemplo, mirando el peso de la planta, puedes ver cuándo tu planta está experimentando estrés. Y luego, usando otros sensores, se puede ver por qué se está produciendo ese estrés. También tendremos que medir el peso de la planta para evitar, como ya les he dicho varias veces, el error humano. Y con el error humano me refiero a cortar las plantas que no están listas en el momento adecuado, o cuando digamos el cultivador ha puesto los puntos de ajuste erróneos, o algo ha caído en déficit, tal vez algo que se haya estropeado en una planta. En fin, son muchas las razones. Puede haber un montón de posibilidades y razones por las que algo va mal. Pero la primera y correcta reacción es ver si el cultivo deja de crecer y si no hay una ganancia neta de biomasa por unidad de tiempo. Entonces ahí es donde vamos a identificar el problema. Así que para esto
Es ideal medir las plantas y muy probablemente acertaremos con la predicción y planificación del cultivo. Toda la información recopilada también es importante para reunir datos sobre el crecimiento de la planta, y es cuando cada vez más escuchamos sobre los cultivos autónomos. He estado participando en concursos de cultivos autónomos para cultivo de tomates y hemos oído hablar de empresas que ya están controlando el clima y que ponen puntos de ajuste en un ordenador climático basado en estrategias predefinidas por el cultivador. Pero a menudo no sabemos qué ha pasado en el invernadero y por qué ha ocurrido. Así que lo que podemos hacer, ya con nuestra red de sensores, es responder a lo que pasó y por qué ha ocurrido. Por ejemplo, si hemos perdido la ganancia de biomasa debido al aumento de la electroconductividad o a que no hicimos un suficiente riego en donde la planta utiliza el agua del sustrato, se puede notar con diferentes sensores, sin necesidad de compararla como una ganancia. Con estos datos ya podremos construir una predicción basada en lo que sabemos y podremos predecir lo que va a pasar. Por ejemplo, nuestra unidad de riego se rompió, entonces sabemos que no vamos a regar, sabemos que la electroconductividad en el sustrato va a aumentar y cuánto tiempo tenemos para arreglar el problema según ese conocimiento que hemos empezado a adquirir. Bueno, eso es si nos vamos a extremos, pero si ya vamos más sobre la vida cotidiana, sabemos que aplicamos 20 micromoles de luz por día en luz artificial, tenemos 19.5 grados de temperatura media y 2.5 metros cuadrados de plantas de tomate. Tenemos 9 racimos de tomates en la planta, entonces sabemos que en 65 días desde la floración hasta la cosecha podremos conocer, saber qué va a pasar si aumentamos la temperatura o a qué ritmo tenemos que variar esta si la luz se incrementa para poder mantener un crecimiento equilibrado. Entonces también se puede obtener respuestas sobre el por qué hay hongos y si aparece podredumbre, porque la fruta, por ejemplo en el pepino, es abortada y por qué aparecen hongos en el tomate. Un montón de datos útiles que nos sirven para pasar a la prescripción cuando ya sabemos lo que va a pasar, lo que tiene que hacer para optimizar tus rendimientos y construir tus propios algoritmos o conocimientos para ser utilizados. Algo similar a lo que las empresas ya están trabajando en este campo, dando asesorías o apoyo al agricultor en cuanto a la toma de decisiones. Eso es lo que estamos haciendo. En este momento hacemos apoyo a la decisión manual y luego se puede pasar a la automatización de las decisiones, que es el siguiente paso en el cultivo. Así que sobre lo que estamos haciendo o utilizando y lo que podríamos implementar, la mejor configuración basada en nuestra experiencia es la que pueden ver a continuación. Por supuesto, hay que controlar el peso de las plantas, pero también controlar la saturación del sustrato, lo que puede hacerse por dos medios: pesando el sustrato o utilizando un sensor de humedad del suelo o contenido de agua en suelo y un sensor de temperatura, porque en muchos casos el déficit de agua disminuirá su rendimiento. Les mostraré más adelante cómo se ve una en la vida real. En nuestra experiencia, entonces, les interesará bastante saber no solo la temperatura del invernadero, sino la temperatura alrededor de la planta, que es un punto muy crítico. También les interesará saber cuál es la temperatura foliar y para eso hemos estado usando hasta ahora un sensor de temperatura infrarrojo para medir la temperatura superior en la hoja y la temperatura de la planta. Y estamos usando un sensor de humedad y temperatura con protección a radiación que nos está dando mediciones más precisas hasta ahora, permitiendo tener una buena referencia para el cálculo del déficit de presión de vapor de la planta, sabiendo así cuándo se siente estresada por un riego excesivo. Ya que estamos trabajando en el interior del invernadero, la luz se vuelve un foco importante. En mi experiencia, sugeriría que se midiera la luz en el interior y no la externa, porque esta será la que la planta obtenga. Y eso lo hacemos con un sensor de radiación par, utilizando una red de varios sensores distribuidos uniformemente en un invernadero. Así podremos ver un bloqueo de luz desde la estructura y el coeficiente de pérdida de luz para cada año según la distribución natural de la luz en el invernadero. Esta luz del exterior hacia la planta variará si está más nublado, dispersándose y generando menos influencias de la estructura del invernadero. O en algunos casos, si el sensor está mal ubicado, la sombra de la estructura bloqueará
el sensor y genera menos luz. Con respecto a la luz artificial, cuando hay solo una luz superior, uno pensaría que es más fácil usar un solo sensor en el interior, que captará tanto la luz natural como la artificial. Aunque de este modo ya nos ha pasado que desde que llegaron las luces LED ya no se puede utilizar esta metodología porque la luz intermedia de los LED estará en el dosel de la planta y la luz no se podrá medir con un solo sensor. Para esto usamos un contador de horas que mide cuándo se ha encendido la luminaria y a partir de ahí calcularemos la luz añadida y podremos calcular la cantidad de intensidad de manera indirecta, obteniendo así la luz por unidad de tiempo para los cultivos. Para otros cultivos como las fresas u ornamentales, el nivel de la configuración es muy similar, en donde podemos utilizar balanzas de peso, pesando precisamente las canaletas o la estructura en donde tienes tus plantas. Es muy recomendable usarla porque ahí se pueden ver los cambios en la humedad y acoplándolo con el sensor de contenido volumétrico de agua se puede obtener al mismo tiempo el monitoreo de ganancia de biomasa por día, así como la humedad del sustrato y el peso del sustrato junto con las plantas. Haciendo entonces una simple resta, pues podremos saber cuánto peso por planta se gana al día. Y lo mismo se aplica aquí para la luz artificial que les mencionaba antes, midiendo por tiempo cuando se enciende una luz. Todos estos conceptos también se pueden aplicar, como ya han visto, a plantas ornamentales y frutales, como lo son arándanos, fresas o frambuesas. Y aquí también es bueno medir las micro variaciones del tallo, que también nos indicará o será un indicador más bien de factor de exceso de agua o escasez. El sensor de microvariación del tallo estará midiendo el diámetro del tallo, técnicamente hablando 5 milímetros dividido en 1600, que será la resolución del sensor, por lo que es una precisión de medición de 0.8 micrómetros, pues siendo suficiente para ver los más mínimos cambios en el estado de absorción del agua de la planta, conociendo el diámetro del tallo. Entonces, en los cultivos de pepino o de tomate que hemos tenido con estos pilotos, hemos logrado un trabajo increíble, determinando el aspecto de la floración, la sequía y si hay aparición de enfermedades en tomates. Ya si hablamos de cultivos medicinales, es exactamente lo mismo. Podemos monitorear la frecuencia y la eficiencia de la irrigación con celdas de carga o balanzas colgantes. Seguimos midiendo la temperatura del aire dentro del invernadero. Seguimos midiendo también la luz, si se enciende, se apaga o si llega la suficiente luz natural con el sensor PAR en el interior. Y utilizamos sensores de contenido volumétrico de agua para medir la humedad del suelo, la electroconductividad en el sustrato y el peso de la planta, el cual basado en nuestra experiencia es la respuesta más valiosa y casi en tiempo real de lo que le sucede a la planta. Por ejemplo, si usted está utilizando cualquier otro sensor como una cámara térmica, puede ver que la planta se está calentando, pero solo muestra la temperatura de la planta. Si medimos conductividad eléctrica en el sustrato, pues solo veremos esos cambios en el sustrato. No veremos lo que pasó con la planta. Por esto, pesar la planta es la mejor opción que hemos encontrado para conocer su estado actual. También hemos estado usando cámaras con inteligencia artificial para ver el ángulo de la hoja y calculando también para explicar el estado de la planta y su fruto. En combinación, o más bien en comparación con un sensor de diámetro del tallo, se ve que el aumento del diámetro del tallo se corresponde con el aumento del ángulo de la hoja, por lo que la hoja se está estirando. Viendo que la presión de la raíz se está acumulando en la planta, el diámetro del tallo se está aumentando y el ángulo de la hoja se está variando, podremos notar los cambios correspondientes en el peso de la planta. Así que con todos estos datos, en nuestra práctica lo que hemos logrado aprender es que el monitoreo del crecimiento de la planta es una buena manera de lograr entender su rendimiento. Entonces así podremos aprender un montón de cosas valiosas de diferentes variables que estamos midiendo. Una de esas cosas valiosas que les mencionaba aquí en la línea azul es la humedad relativa en el invernadero, que se puede expresar como una variable derivada en forma de dPV o déficit de presión de vapor. No importa cómo lo expresemos,
Este es un factor que impulsa la tendencia de la ganancia de biomasa. Así que vemos los cambios correspondientes en la humedad relativa, también vemos la tendencia de crecimiento de biomasa, que se ve en esta línea aquí. Se ve también la ganancia de biomasa, se ve en qué momento cambia, cuándo se ralentiza y cuándo se acelera, por lo que somos capaces de calcular cuál es la mejor temperatura para el crecimiento de peso de la planta y si la tasa de cambio de la humedad relativa va a cambiar el rendimiento de la misma. Por otro lado, vemos que si tenemos nubes o si hay mucho sol, entonces con este dato podríamos hacer, por ejemplo, la implementación de polisombra en el techo para limitar el ingreso de luz natural. Si recuerdan cuando les mencioné el uso del medidor de horas luz, aquí es en donde lo usamos para medir la radiación par dentro del invernadero. Y al mismo tiempo calcularemos la luz artificial encendiéndola o apagándola según lo necesitemos. En este proyecto en particular tenemos una luz LED dividida en dos partes, mitad y mitad. Una luz superior y una segunda luz en la parte intermedia. Según esto hemos aprendido que si cambiamos a la luz artificial antes de cambiar a una luz total, es decir, a la sumada con la externa, podremos conseguir hacer que llegue más agua a la copa de la planta. De este modo incrementaremos la humedad relativamente más lento, lo que tiene un mejor impacto en el crecimiento del pepino, por ejemplo. Esto resalta la importancia de monitorear el crecimiento de la planta al conocer el peso de nuestra planta y de este modo saber cuánto hemos puesto de energía, en general de cuánto esfuerzo hemos puesto de nuestra parte para el suplemento del crecimiento de la fruta, cuánto hemos puesto de energía, de cantidad de agua para el crecimiento de hojas y entonces con todo esto podremos saber cuál es nuestra distribución de biomasa para poder hacerlo mejor en la próxima cosecha, la del año que viene o ahora, cuando tenemos demasiados frutos en la planta y cuando la distribución de la biomasa fue hacia la hoja o la fruta, como esto es una temporada completa de pepino a partir de la plantación, podremos ver cómo empezamos a aumentar la biomasa. Conociendo la biomasa inicial neta, veremos que es una función exponencial. Pero luego también con todos estos picos y caídas que vemos, sabemos cuántos frutos hemos cosechado, cuántas hojas hay por resta de peso y de este modo permitiéndonos saber la distribución de la biomasa en un periodo de tiempo. Entonces vemos que tenemos más hojas en la planta hacia el final de la temporada. Ahora, manteniendo la humedad y una mayor velocidad de crecimiento con menos energía, algo muy similar a lo que teníamos al principio de la cosecha, cuando aún no habían suficientes hojas, entonces tendremos también menos energía para los frutos, por lo que no cosechamos con toda la capacidad. Así que con estos datos se puede encontrar un equilibrio entre la cantidad de hojas y la cantidad de frutos. Hablando de la importancia de medir la electroconductividad y la temperatura de la zona radicular, les voy a contar un poco por qué es tan necesario hacerlo en el sustrato. Vimos una experiencia de la vida real del cultivador en donde el error humano ocurrió antes de las vacaciones. El cambio de la estrategia de riego hizo que se disminuyera la cantidad y la frecuencia de riego, dándole además agua muy fría a la planta. Como se puede ver en la línea negra que representa la electroconductividad, esta se mueve hacia la parte superior. Así que antes, cuando la electroconductividad estaba en el nivel más bajo, alrededor de unos 3 microsiemens en el sustrato, la ganancia de biomasa era estable y sin ningún cambio. Es decir, estaba creciendo de forma constante. Pero cuando la temperatura y la electroconductividad del sustrato aumentaron, logramos medir un aumento de la biomasa a grandes pasos. Esto también fue visible en el diámetro del tallo. Además, identificamos el incremento de la diferencia entre la electroconductividad del sustrato y el agua de irrigación, permitiéndonos actuar sobre lo que sabemos ahora. Particularmente ahora, si incrementamos una unidad más de electroconductividad entre el sustrato y el agua del riego, se va a tener una influencia en la formación del llamado muro gris. Eso de acuerdo a nuestra experiencia. Me gustaría escuchar que estoy equivocado, pero hasta ahora todo nos ha salido muy bien. Otra cosa que vale la pena mencionar es que una electroconductividad general
muy alta va a reducir el rendimiento, lo que hemos podido medir en ganancia de biomasa por unidad de tiempo. Esto lo puedes ver aquí. El peso de la planta estaba en esta magnitud, pero en unos periodos después la ganancia de biomasa por día se redujo en las mañanas. Estábamos perdiendo alrededor de 60 gramos por metro cuadrado solo por niveles de electroconductividad altos con saturación de agua del sustrato muy baja. Si multiplicamos esto por 100 hectáreas o 10 hectáreas, depende pues del tamaño del cultivo, vas a tener pérdidas sustanciosas en el cultivo. Por ejemplo, para el tomate, cerca de 75 al 80% de la biomasa producida es del fruto. Entonces, una reducción de la ganancia de biomasa aquí va a representar una reducción económica con respecto a los frutos que son vendidos. Entonces, así podremos monetizar la influencia de la electroconductividad solo viendo las diferencias de ganancias de biomasa. En consecuencia, el rol de la electroconductividad es enorme. Al mismo tiempo, hay bastantes rumores sobre los riegos nocturnos y prenocturnos, que ayudan a reducir la presión de las raíces y aumentan el crecimiento de la fruta. Pero bueno, gracias a los sensores de Aranet, fuimos capaces de poner todo un ecosistema de sensores y medir múltiples parámetros al mismo tiempo. En este caso, estábamos explorando el clima y el riego en la noche, viendo si tenía sentido hacerlo. Así que le dimos el riego nocturno a las plantas para saber si la temperatura y la irrigación prenocturna tenían algún beneficio en el crecimiento del fruto. Decidimos medir y en enero, cuando es invierno y el tiempo de luz es limitado, parecía un momento perfecto para ver si tenía sentido hacer los controles prenocturnos y nocturnos. Aquí se ve cuando le dimos irrigación nocturna, se ve bien en este pico. Y en estas dos líneas que representan la biomasa de la fruta pequeña, que está en la cabeza del segundo racimo, en la parte superior, y la otra es la fruta grande del segundo racimo en la parte inferior, en donde la fruta debería estar creciendo más rápido. Y bueno, después de esas mediciones no pudimos identificar ningún cambio con la irrigación nocturna. Así que hicimos estas mediciones varias veces y realmente no hemos visto ningún beneficio en hacer irrigación nocturna. Nosotros repetimos y continuamos con estas mediciones durante todo el año. Por ejemplo, en mayo, cuando deberíamos haber visto algo debido a la gran pérdida de agua por las altas humedades durante el día, pensamos que perderíamos biomasa. Nosotros pensamos entonces, si le damos el riego nocturno, deberíamos estar llenando nuestros frutos más rápido en la noche, pero no fue así. Si vemos la línea recta y comparamos con los cambios de la irrigación nocturna, lo podrás inferir. Con esto podemos explicar mucho de lo que se debería hacer o lo que no se debería hacer, simplemente midiendo y analizando la data. También me gustaría agregar sobre este experimento que con la irrigación nocturna tuvimos relativamente menor sequedad nocturna en el sustrato, lo cual ha estado afectando el crecimiento de las raíces. Ya sabes que con raíces saludables tienes un futuro saludable. Si no tienes raíces, entonces no tienes frutos. Luego, acoplamos algunos sensores de flujo de terceros en el afluente de las camas de cultivo y mediante un sensor de corriente Aranet y con el apoyo del equipo técnico, se hizo la integración al ecosistema de monitoreo inalámbrico, gracias a que es escalable y abierto a este tipo de desarrollos. Bueno, continuando con lo que les estaba diciendo, pensamos, listo, podríamos medir los cambios de flujo de salida de agua cuando se hace irrigación nocturna. Así, podríamos comparar los cambios de entrada y salida de agua y encontramos pues, que no habría ningún cambio significativo. Por lo que si la hipótesis es que la irrigación nocturna nos ayuda a descargar azúcares desde la hoja, pues la verdad es que esto tampoco es cierto. Ahora, si viéramos más flujo desde la hoja, eso significaría que hay menos agua en la hoja y que permanece allí. Pero como hay circulación, el riego nocturno no hace nada en ese caso. Otro tema importante es conocer la temperatura en el invernadero. Normalmente lo que ocurre en la mayoría de los casos es que tienes un sensor en algún lugar de la nave del invernadero que mide la temperatura y la humedad relativa. Y con este ya tienes los valores de estas variables. Y la mayoría de las veces pues estás contento porque ya alcanzamos, por ejemplo, unos 16 grados en la noche o 22 grados en el día. Pero si miras en el mapa de temperatura se ven bastantes diferencias en el invernadero y
diferencias en temperatura y humedad, que puede conducirte a la comprensión de por qué en algunos rincones del invernadero, donde la temperatura es más baja y la humedad relativa más alta, se producen enfermedades fúngicas en la planta, como en el caso de los pepinos con el Mucus varela, y que sucede muy a menudo cuando se encienden las luces y la temperatura empieza a aumentar. Entonces, estas plantas que están en una temperatura más baja tenderán a alcanzar la temperatura del punto de rocío y así se obtienen todas las condiciones para que crezcan este tipo de enfermedades fúngicas. Así que pues identificamos un buen indicador de este tipo de proliferación y es fácil de instalar. Tú puedes hacer un mapa de temperatura también simplemente distribuyendo los sensores en campo físicamente y luego en el computador se puede subir un plano del invernadero a Aranet Cloud, por ejemplo, ubicando los sensores en donde los tienes físicamente y seleccionando las variables que quieres ver. Así tendrás un panorama general del invernadero. En estos momentos veo cada vez más y más clientes generando este tipo de mapas de temperatura. Realmente son contados quienes no lo están haciendo en este momento. Y bueno, otra variable muy interesante para medir no solo es la temperatura de la raíz, sino también la temperatura del hipocotilo. Saber la temperatura del hipocotilo puede ayudar a predecir qué pasará en el invernadero. Hemos estado midiendo temperatura en el sustrato, entonces ya sabemos cuándo hay que irrigar, pero también podemos saber qué pasa con la temperatura de la planta en sí. Y lo podemos ver en un ejemplo práctico. Si irrigamos con agua helada y esta es relativamente fría para la planta, veremos cambios en la temperatura del tallo. También, si estamos midiendo humedad relativa y temperatura junto o sobre la planta, veremos que este riego tendrá efectos directos en la temperatura alrededor. Esta correlación la hemos visto entre la irrigación con agua fría y la temperatura ambiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues puedes saber cuándo tu planta tendrá o se acercará al punto de rocío y así ajustar la temperatura de irrigación. Esto te dará lecciones muy valiosas sobre el monitoreo de la temperatura del agua de irrigación, lo cual es relativamente sencillo con el uso de sensores con sonda de temperatura y Aranet. Ahora hemos hecho presentaciones sobre nuestros aumentos razonables de rendimiento, obteniendo más del 20% de biomasa. He visto algunas preguntas sobre cómo puedes obtener este 20% de aumento de rendimiento y la respuesta fácil es empezar con un valor base pues bastante mínimo. Luego es fácil aumentar el rendimiento, pero pues el proyecto en el que tuvimos ese aumento de rendimiento del 20% fue uno de los primeros realmente, o el primer invernadero 100% LED para el cultivo de pepinos construido en Letonia. ¿Comenzaron desde cero, Andris? No, estábamos planeando por todo lo alto y empezamos este invernadero basado en una investigación de la Universidad de Motion para entender cómo cultivar pepinos con luces LED. Empezamos con grandes expectativas, pero con un bajo rendimiento y pues no podíamos explicar por qué. Entonces decidimos bien, vamos a ir con sensores, vamos a medir el por qué no podemos obtener el rendimiento y ya en 2017 pues fue el año de inicio. Y tomamos como punto de partida el 2018, luego de la primera temporada del pepino. El problema era que la absorción del agua era limitada. Vimos que la temperatura era suficiente, vimos que la humedad relativa era óptima para el cultivo de pepino, pero igual el rendimiento no estaba ahí. Entonces a finales del 2019 invertimos en nuevos sensores. Lo que vimos fue que las lecturas de temperatura de ese ordenador climático eran erróneas. Con los nuevos sensores veíamos que la temperatura y la humedad relativa eran más bajas. Antes nos basábamos en la humedad para hacer el control climático, pero en realidad el clima del invernadero era más seco. Los estomas estaban cerrados y no pudimos conseguir transpiración. Así que instalamos los sensores y entonces empezamos a hacer ajustes en el control climático. Así, en el primer año pasamos de 123 kilos a 135 en el segundo. La cosecha de invierno a otoño fue la curva de aprendizaje y allí vimos lo que podíamos hacer mejor. Pero luego en 2020, midiendo el subflujo, midiendo el diámetro del tallo, midiendo la temperatura, midiendo la humedad del aire, la electroconductividad en el sustrato y en el tanque de irrigación, gradualmente, semana a semana, aumentamos el rendimiento. Aquí no tuvo nada que ver la suerte ni nuestra habilidad, sino que ganamos conocimiento y experticia gracias a los sensores.
Estábamos midiendo las cosas que habían estado sucediendo en el invernadero y pasamos de 71 kilos en 2018 a 210 kilos en el cultivo del 2021. Y lo hicimos con el cultivo que crecía en el invernadero durante 26 semanas, con 23 semanas de cosecha, por lo que teníamos un ciclo de cultivo relativamente largo. Y luego en la cosecha entre otoño e invierno se generaron limitaciones, así que perdimos alrededor de unos 15 kilos solo por errores de la computadora climática, problemas relacionados con la estabilización de la humedad y la temperatura, así que pudimos estimar nuestras pérdidas. Pero pues ya con todas esas pérdidas y el aprendizaje, supimos que podríamos hacerlo mejor y ya estamos teniendo un mayor rendimiento. Entonces, pues muy a menudo oímos por qué invertir en sensores si ya hay un computador climático o un sensor más económico con el que podrías evaluar y controlar, pero pues la respuesta es corta. Es bueno que tengas estos sensores económicos, pero por ejemplo cuando se inventaron los coches que no tenían ni parabrisas y era bonito conducir, pues en realidad era muy difícil por esa dificultad en la vista. Entonces luego cuando se inventó el limpiaparabrisas empezó a ser más fácil conducir y es lo mismo con el uso de sensores. Puedes saber exactamente lo que tienes, qué necesitas hacer y por qué tienes que hacer o tomar acciones. Entonces es un campo de visión muy amplio sobre lo que está pasando en el invernadero. Sí, es verdad, invertimos alrededor de casi 5 euros por metro cuadrado, pero la recuperación de la inversión fue muy rápida. Invertimos esos 5 euros y obtuvimos finalmente unos 60 euros de ingresos. Y la amortización de toda esta inversión fue alrededor de unos 3 meses. Lo pudimos hacer con cualquier otro proveedor de sensores, pero Aranet era la opción clave para nosotros porque tenían los sensores que necesitábamos. Lo conseguimos y bueno, pues aquí ya estamos monitoreando con ellos. Bueno, con eso concluyo mi presentación. Espero que la hayan disfrutado. Espero que tengan preguntas y si las tienen pueden escribirlas en el chat o a nuestro correo. Tal vez si pudieras regresar la diapositiva con la información final con las citas financieras. Parece que la vida cotidiana de los agrónomos es muy complicada por todos los parámetros que he visto en los gráficos. Al final del día todo se reduce a los números y a los kilogramos por metro cuadrado, al dinero y al aumento de la productividad, así que lo que estás diciendo es que maneja los dos aumentos de ingresos a 60 euros extras por metro cuadrado. Este es el coste de lo que teníamos y en realidad estas herramientas nos han ayudado a reducirlo porque hemos aprendido a usar menos calefactores, a iluminar de forma consciente y a arrendar menos, lo que significa que ahorramos en energía, ahorramos en electricidad, ahorramos en fertilizantes y conseguimos un aumento de la producción. Así que estoy calculando este ingreso extra añadido solo por los kilos que hemos aumentado, por el precio de mercado en lo que estamos vendiendo, más no basado en los ahorros que tuvimos. Aunque es realmente importante y de impacto ahora, ya que hemos visto que los precios de la energía están subiendo. Los precios del mercado no cambian tan rápido como los precios de la energía, así que los precios de los pepinos, por ejemplo, y los tomates, este año en otro proyecto de Letonia, con el uso de sensores Aranet, en donde estamos cultivando a diferentes temperaturas, permiten que las plantas se calienten con la luz natural y así ahorramos alrededor de un 5% de gas sin perder kilos de biomasa. Así que es fácil de cultivar si sabes lo que está pasando en el invernadero. Así que tienes que ver tu planta y luego puedes tomar una decisión basada en estos datos. Así que todo se reduce a aumentar la productividad y el rendimiento o ahorrar algunos costos, ¿cierto? Y tú dices que ambas cosas son posibles con los sensores de Aranet. Pero cuando haces un cálculo, sabemos que el invernadero es un lugar bastante grande, con muchos metros cuadrados, y estamos hablando de millones de pesos que puedes llegar a ganar gracias a los sensores de Aranet. Y por supuesto, gracias a tu experticia y la forma inteligente de adaptar tu estrategia de crecimiento. Eso es cierto, pero de nuevo también tendría que tener en cuenta que hay cada vez menos cultivadores disponibles y el proyecto, antes de volver a Letonia, por ejemplo, ha sido una gestión de 105 invernaderos en Rusia. Debido a la falta de mano de obra calificada, nuestra elección también fue por Aranet, por lo que se pudo monitorear un área más grande de la cual yo estaba siendo responsable, así que con eso pude conseguir obtener información inmediata sobre lo que estaba ocurriendo en el suelo y ver mediante estos sensores cómo podría solucionar un problema específico en el cultivo.
y ahorrarme también toda la parte de movilización para ir a ver lo que está pasando allá. Claro, igualmente es necesario, pero si no tienes tiempo para ir por alguna razón, tienes la información disponible de forma digital, en forma de gráficas, y cuando aprendes de estos datos que arrojan los sensores y comparas con el estado físico del cultivo o cómo luce, entonces ganas conocimiento y experiencia para cultivar mucho mejor. Entonces así estamos pasando de los llamados dedos de oro a un pensamiento digital sobre la planta, con datos y valores reales.